Bendiciones. Soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. El devocional del día es: la fe en Dios no es un sentimiento. En realidad nuestra fe se hace evidente cuando vivimos o enfrentamos tiempos de prueba. En aquellos momentos cuando no se puede o cuando no es posible, cuando no hay, cuando se acaban las fuerzas o ante los grandes obstáculos del camino. Es allí donde es vital seguir creyendo, seguir caminando, conscientes de que el Señor se moverá a nuestro favor. La palabra de Dios nos dice que más el justo por la fe vivirá. Y vivir por fe es vivir creyendo que todo lo que Dios habló, todo lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, es cierto, y que sus promesas tienen cumplimiento aquí y ahora. La palabra de Dios nos dice en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 9, vino a él palabra del Altísimo diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Debemos entender algo y dejarlo muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios cumple siempre su palabra. Es necesario que nosotros conozcamos las palabras de Dios y sus promesas, pues cada una de ellas son fieles porque Él lo es. El Señor envía al profeta Elías a Sarepta de Sidón, y allí encuentra, como ya Él se lo había dicho, a una viuda. Dios cumple sus promesas por su naturaleza santa. Él no miente, no engaña. Él no queda mal, ni crea falsas expectativas. Puedes confiar completamente en Él. El Señor tiene planeado un gran milagro en ese lugar, pero requiere la obediencia del profeta y la acción obediente de la viuda. Ambos escuchan a Dios y a ambos deben obedecer la voz del Señor. Elías debe ir a Sarepta de Sidón y la viuda debe alimentarlo. Además encontramos aquí que la fe tiene enemigos. En los versículos 10 al 12 leemos: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina es lo que tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Ante las dificultades pueden aparecer los temores. El miedo es un enemigo de la fe, así como la duda y los sentimientos de autocondenación. El miedo trae frustración y alejamiento de Dios. Veamos, hay 5 cosas interesantes. Número 1, ella esperaba lo peor, es decir, la muerte de ella y de su hijo, porque el contexto histórico nos habla de que había una gran sequía. 3 años y medio el cielo no dio lluvia. Obviamente, pues los sembradíos estaban secos, los campos secos, estaban estériles, por decirlo así. No había alimento, escaseaban. Segundo, estaba enfocada en lo poco que tenía, su poca masa, y así poder comer con su hijo y morir. Tercero, el temor nos roba la fuerza, el entusiasmo y la confianza. Número 4, el temor nos aleja del poder de Dios. Y número 5, la fe es la certeza de que Dios hará. El miedo es la certeza de la catástrofe que vendrá. El Señor requiere reemplazar el miedo por la fe en Dios y en su poder. En los versos 13 y 14 leemos: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Dios haga llover sobre la faz de la tierra. Una frase muy usada por nuestro Dios la cita aquí el profeta: no tengas temor. La fe implica avanzar en la palabra de Dios, aunque a veces suene ilógico. Además, cada situación adversa debe ayudarnos a crecer. Es muy interesante el lugar que la Biblia menciona, Sarepta de Sidón, pues encierra un significado muy importante. El término Sidón significa caza, pesca, venado o carne de venado, es decir, era un lugar de abundante fauna y flora.
pero ahora por la sequía no había nada. A veces así pasa en nuestra vida y entramos en un proceso de Dios. De hecho, el nombre Sarepta significa taller del orfebre. Entonces, es el lugar y tiempo en el que Dios moldea nuestro carácter como el orfebre moldea el oro para darle la forma que desea. También, la fe en Dios siempre triunfará. En el versículo 15 leemos: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Es muy importante destacar que a pesar de todo la viuda actuó en fe. Recordemos que era una mujer viuda con su pequeño hijo, estaban en medio de una sequía terrible, un puñado de harina y un poco de aceite era lo último que tenía, y el versículo 15 nos dice: ella fue e hizo como le dijo Elías. Y vemos que Dios cumplió su promesa. Ellos tres fueron testigos de un milagro de provisión. No se trata de cuán terrible es la sequía, sino de cuán grande es nuestro Dios. Podemos comprender entonces que la fidelidad de Dios es evidente cada día. En el verso 16 nos dice: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Dios había dicho por Elías. Esta sequía duró 3 años y medio, y en la casa de la viuda, Elías estuvo 2 años aproximadamente, y cada mañana, cuando ella llegaba a la cocina de su casa, encontraba aceite y harina. Allí estaba Dios cuidando de su siervo Elías, cuidando de la viuda y de su hijo. Cada día ocurrió un milagro de provisión. No importa si hay sequía o si la economía del mundo se balancea de un lado a otro, debemos mirar a Cristo, poner nuestra mirada en Él, que es nuestro proveedor. Él es quien nos cuida y sustenta. Caminemos en sus promesas, en sus principios, demos a Dios el lugar que le corresponde y Él hará su poderosa obra cada día. Convenzamos nuestra mente de lo siguiente: Dios protege a sus hijos, los bendice cada día. El Señor envía la provisión sobre sus familias, Él cumple sus promesas, Él tiene cuidado de nosotros sus hijos y espera que sus hijos creamos en sus promesas. Recuerda, Dios nos protege a sus hijos, Dios nos bendice cada día, Él ensancha su gracia, su misericordia, su fidelidad, Él extiende su mano de poder sobre nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque la fe en ti no es un sentimiento, no es una emoción, es una decisión y está basada, sustentada, fundamentada en tu buena palabra, tu palabra que es vida, tu palabra que es verdad, tu palabra que transforma, tu palabra, Señor, que provoca milagros extraordinarios en aquellos que te creemos. Padre, muchas gracias por cuidar de nosotros y de nuestras vidas, porque no dependemos de la vista, no dependemos, Señor, de la situación actual de la economía mundial, no dependemos de los factores externos, sino del factor interno que es nuestra fe, donde nos determinamos, Señor, a creerte a ti, a creer a tu palabra, a tus promesas, Señor, que son verdad. Muchas gracias en el glorioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones.